Huele a cebo quemado y a hierba mojada. El fuego crepita en el rincón, pequeño pero constante, y la única ventana, un rectángulo estrecho cortado en la piedra, deja entrar una franja de luz gris que cae exactamente sobre el cuello de un hombre que está a punto de ser afeitado con una hoja de acero sin mango. El barbero no dice nada. Toma el filo entre dos dedos, lo inclina hacia la luz para leer el metal, y el hombre en la silla cierra los ojos. No por miedo, por costumbre, porque así se hace, porque así se ha hecho toda la vida, y porque toda la vida, en este siglo, significa algo completamente distinto a lo que significa para nosotros. Hay algo que ocurre en ese silencio, ese instante antes de que el acero toque la piel, que merece ser examinado con cuidado. No porque sea dramático, sino porque es completamente ordinario. Y lo ordinario, cuando pertenece a un mundo que ya no existe, es lo más extraño de todo. Esta es la historia de la barbería medieval, no la versión simplificada, no el dato de curiosidad que circula en listas de internet. La historia real, con sus instrumentos y sus rituales, con sus santos y sus epidemias, con sus cirujanos improvisados y sus báculos ensangrentados, con la navaja que cortaba el vello y la misma mano que, minutos después, abría una vena para sacar la sangre enferma. Esta es la historia del hombre que te afeitaba, te operaba y te enterraba, y que durante siglos fue la figura más importante de tu comunidad, sin que nadie pensara que eso era extraño. Si este tipo de historia te atrapa desde las primeras palabras, o la consideras suscribirte al canal y dejar tu like, cada gesto de ese tipo nos permite seguir reconstruyendo el pasado con el cuidado que merece. Ahora, continuemos. Imagina Europa en el siglo XI, no la Europa de los libros de texto, esa colección de fechas y nombres que flotan sin cuerpo. La Europa real, barro en los caminos, humo pegado a la ropa, el sonido de campanas que marca cada hora del día, porque no hay otro reloj. La mayoría de las personas nunca viajará más de 40 kilómetros de donde nació. El mundo para ellas es un pueblo, un mercado, una iglesia y los campos que las rodean. En ese mundo, el cuerpo es al mismo tiempo templo y problema. La iglesia enseña que la carne es débil, que el sufrimiento tiene valor, lo que la higiene del alma supera a la del cuerpo, pero la iglesia también sabe que los hombres tienen barba y que la barba, dependiendo del siglo y del lugar, puede ser signo de santidad o de descuido, de autoridad o de barbarie. Los monjes se rasuraban la coronilla, la tonsura, como símbolo de humildad ante Dios. Los caballeros se dejaban crecer la barba en campaña y se la afeitaban al volver, como ritual de regreso a la civilización. Los reyes oscilaban entre una moda y otra según lo que necesitaran comunicar al mundo. La barba no era simplemente vello facial, era un lenguaje, y alguien tenía que saber leerlo y cortarlo. Ese alguien era el barbero. Pero no el barbero que conocemos hoy, ese profesional que estudia un oficio, obtiene una licencia y trabaja en un local con silla hidráulica y espejo iluminado. El barbero medieval era otra cosa. Era el hombre que sabía hacer con sus manos lo que la mayoría no podía hacer con las suyas. Y eso, ese saber práctico, ese dominio sobre el cuerpo ajeno, lo convertía en alguien indispensable de una manera que hoy nos cuesta entender. Para comprender quién era este hombre, hay que entender primero el problema del vello en la Edad Media. Un problema que, visto desde afuera, parece trivial, pero que, desde adentro, era una cuestión de identidad, de higiene posible, de presentación social y, en muchos casos, de supervivencia. El acero existía. Las navajas existían. Pero el acero de calidad era caro y una navaja bien templada era un objeto de valor, y no un artículo de consumo cotidiano. Afeitarse solo, con una hoja sin filo, sin espejo, sin alguien que tensara la piel con la mano opuesta, era un ejercicio de riesgo real. Los cortes se infectaban. Las infecciones, sin antibióticos, podían matar. Y el cuello, que es donde vive la navaja más tiempo durante un afeitado, está peligrosamente cerca de las venas que llevan la sangre al cerebro. Entonces el barbero no era un lujo, era una necesidad. Los primeros barberos medievales que aparecen en documentos escritos son, en su mayoría, figuras ambiguas. No son artesanos del tipo que construye catedrales o forja armaduras. Son hombres que se instalan en los bordes del mercado, cerca de las plazas, a veces dentro de los monasterios, y ofrecen un servicio que todo el mundo necesita, pero que nadie quiere clasificar del todo. ¿Son artesanos? ¿Son curanderos? ¿Son comerciantes?
La respuesta medieval, pragmática como pocas cosas en esa era, son los que hacen lo que nadie más sabe hacer. Y eso bastaba. Lo que distingue al barbero medieval de cualquier otra figura de su tiempo es algo que hoy nos parece una mezcla imposible. El mismo hombre que te afeitaba también te curaba. No en sentido metafórico, en sentido completamente literal. La navaja que pasaba por tu mejilla podía, esa misma tarde, abrirte el brazo para dejarte sangrar. La sangría, la práctica de sacar sangre del cuerpo como forma de curación, era el tratamiento médico más común de la Edad Media. Basada en la teoría de los 4 humores heredada de la Grecia antigua, la medicina medieval entendía la enfermedad como un desequilibrio interno. Demasiada sangre, demasiada bilis negra, demasiada flema. La solución era extraer el exceso. Y extraer sangre requería exactamente lo que el barbero ya tenía: una hoja afilada, unas manos seguras y la disposición a cortar la piel de otro ser humano sin temblar. Así nació lo que durante siglos se llamó el barbero cirujano. Una figura que no tiene equivalente moderno, porque el mundo moderno ha separado de manera radical todo lo que en la Edad Media estaba unido. Hoy existe el peluquero, y existe el médico, y existe el cirujano, y existen enfermeras y anestesistas, y todo un sistema construido sobre la especialización. En la Edad Media no había sistema. Solo había hombres con navajas y conocimiento práctico, y eso tenía que ser suficiente. El barbero cirujano no era reconocido como médico. Eso es importante. Los médicos eran hombres letrados, formados en universidades como Salerno, Bolonia, Montpellier, que leían a Galenus en latín y nunca, jamás, tocaban a sus pacientes con las manos. Eso era considerado inferior, indigno. El conocimiento del médico era intelectual, el del barbero era manual, y en la jerarquía medieval, lo manual estaba por debajo. Pero en la práctica, en el momento en que alguien tenía fiebre, o una herida abierta, o una muela podrida, el barbero era el único disponible. El médico letrado daba el diagnóstico. El barbero hacía el trabajo. Esta división creó una tensión que duraría siglos. Los médicos universitarios miraban a los barberos cirujanos con condescendencia. Los barberos cirujanos sabían más sobre el cuerpo humano real, sobre lo que sucede cuando la piel se abre, sobre cómo se infecta una herida, sobre dónde cortar y dónde no, que cualquier hombre que solo había leído libros. Y sin embargo, la jerarquía era clara. El saber teórico valía más que el saber práctico, al menos en papel. Fuera del papel, la gente sabía a quién llamar cuando el dolor llegaba. Si llevas escuchando esta historia desde el principio, ya sabes que esto no es el tipo de contenido que se hace rápido. Cuesta investigación, cuesta tiempo, me cuesta pasión por el detalle. Si te importa este tipo de reconstrucción histórica, el like y la suscripción son la forma más directa de decírnoslo. Ahora sigamos, porque estamos llegando a la parte que más sorprende. Para entender qué pasaba dentro de una barbería medieval, hay que construir el espacio, no imaginar el espacio, construirlo, con todos sus detalles. La barbería no era un local como los que conocemos. En los primeros siglos medievales, el barbero operaba en espacios improvisados, debajo de un toldo en el mercado, en el patio de una posada, en el corredor de un monasterio. Con el tiempo, especialmente en los siglos XII y XIII, cuando las ciudades europeas comenzaron a crecer y a organizarse en gremios, el barbero consiguió su propio local. Pequeño, con un banco de madera contra la pared, una mesa estrecha y el fuego, siempre el fuego, que mantenía el agua caliente. El agua caliente era fundamental. Antes de aplicar la navaja, el barbero suavizaba la barba con paños empapados en agua tibia. A veces añadía hierbas, lavanda, tomillo, romero, no tanto por fragancia como por sus propiedades ligeramente antisépticas, aunque nadie en ese siglo sabía que era un antiséptico. Lo sabían de otra forma, sabían que ciertas plantas hacían que las heridas se pudrieran menos. No conocían la causa, conocían el efecto. Y en la práctica, eso era suficiente. La navaja medieval, la que se usaba para afeitar, era un instrumento diferente a lo que imaginamos. No el mango de madera abatible que aparece en las películas del lejano oeste. En los primeros siglos, era simplemente una lámina de acero con un borde afilado, sostenida directamente entre los dedos, o con un mango rudimentario de hueso o madera. El acero de calidad variaba enormemente según la región y el herrero. Un barbero que operaba en Toledo, donde la metalurgia era excepcional gracias a la influencia islámica,
Tenía acceso a navajas completamente distintas a las de un barbero en una aldea de la actual Alemania. Esa diferencia importaba. Una navaja mal templada no solo cortaba peor, tiraba del pelo en lugar de cortarlo, creaba microdesgarros en la piel, y esas pequeñas heridas, invisibles casi, apenas un enrojecimiento, eran puertas de entrada para infecciones que podían progresar hasta volverse graves. El barbero hábil sabía cuándo su navaja había perdido el filo ideal. La afilaba en una piedra especial, la pasaba sobre una tira de cuero para alinear el borde microscópico del metal y comprobaba el resultado en el dorso de su propia mano antes de acercarse a otro cuello. El procedimiento del afeitado en sí seguía una lógica que no es tan diferente a la moderna, pero estaba cargada de rituales propios. El cliente, si podemos llamarlo así, aunque esa palabra no existía en ese contexto, se sentaba en el banco o en una silla con respaldo. El barbero le colocaba un lienzo, grueso, áspero, lavado muchas veces hasta perder toda suavidad, sobre el pecho y los hombros. Aplicaba los paños calientes. Esperaba. La espera no era impaciencia, era parte del oficio. No ese momento en que la barba se ablandaba y la piel se relajaba, y todo lo que iba a seguir se volvía un poco menos difícil. Luego venía la crema, que no era crema en el sentido moderno, era una mezcla de grasas animales, sebo de cordero, a veces manteca, con ceniza, con jabón rudimentario de potasio y grasa, con extractos vegetales según la región y la temporada. No olía bien, olía a cocina, y a granja, y a algo ligeramente medicinal. Se aplicaba con los dedos o con un trozo de tela, trabajándola en la barba con movimientos circulares hasta que la piel quedaba cubierta por una capa que reducía la fricción del metal. Y entonces, la navaja. La forma en que un barbero medieval manejaba su navaja era tan específica que podía identificarse con un mínimo de observación. O en el ángulo del filo contra la piel, demasiado vertical y cortaba, demasiado inclinado y no hacía nada. La dirección del corte, a favor del pelo primero, contra el pelo después si era necesario. La mano que no sostenía la navaja, extendida sobre la piel para tensarla, porque la piel suelta bajo una hoja afilada es una invitación al accidente. El barbero experimentado podía afeitar una cara completa en 10 minutos, sin prisa, sin conversación si el cliente no la iniciaba, con la concentración silenciosa de quien sabe que está a centímetros de una vena. Pero el afeitado era solo una parte de lo que ocurría en ese espacio. El corte de pelo era otra. Y aquí la técnica medieval merece un momento propio. Las tijeras existían, las conocemos desde la antigüedad, pero en los primeros siglos medievales eran tijeras de resorte, una sola pieza de metal doblada sobre sí misma, como las que hoy se usan para esquilar ovejas. Las tijeras de pivote, las que reconocemos hoy, se generalizaron en Europa alrededor del siglo XIII. Antes de eso, el barbero cortaba el pelo combinando tijeras de resorte con la navaja, usando el filo para definir líneas y las tijeras para reducir el volumen. Los estilos de cabello en la Edad Media estaban menos codificados de lo que parece, pero seguían reglas no escritas que todo el mundo entendía. Los hombres del clero llevaban el pelo corto o la tonsura. Los nobles variaban según la moda de la corte y el siglo. Hubo épocas en que el pelo largo era señal de estatus, y épocas en que el pelo corto comunicaba virilidad y pragmatismo guerrero. Los hombres comunes llevaban lo que podían mantener, pelo que no interfiriera con el trabajo, que no atrapara piojos con demasiada facilidad, aunque los piojos eran una realidad de la que nadie escapaba del todo, que no fuera tan largo como para volverse un problema en los meses de verano. El barbero tenía que conocer todo eso, tenía que leer al hombre que se sentaba frente a él, entender qué señal quería dar al mundo y ejecutarlo con las herramientas que tenía, sin catálogo, sin referencia fotográfica, solo conversación, observación y el saber acumulado de años de práctica. Y luego, cuando el cabello estaba cortado y la barba afeitada, o cuando el cliente se incorporaba y tocaba su propia mejilla con asombro cada vez, porque así funciona la piel recién afeitada, siempre sorprende aunque uno lo haya vivido 100 veces, entonces podía comenzar la otra parte de la visita, la parte médica. Las sangrías no se hacían en silencio solemne, se hacían con conversación, con cierta normalidad, como quien hoy va a que le saquen sangre para un análisis. El barbero cirujano evaluaba la situación, el color de la piel del paciente, la temperatura de sus manos, si había hinchazón visible en alguna parte, si el hombre había llegado quejándose de la cabeza, del estómago, del pecho.
Luego consultaba, cuando podía, o alguno de los calendarios médicos que circulaban en forma de pequeños tratados ilustrados, escritos primero en árabe, luego traducidos al latín, luego copiados con más o menos fidelidad por monjes que a veces no comprendían del todo lo que copiaban. Esos calendarios indicaban, entre otras cosas, qué parte del cuerpo debía sangrarse en qué momento del año, según la posición de los astros y la teoría humoral. Enero era buena época para sangrar el brazo derecho. Abril, la vena detrás de la oreja. Septiembre, la vena del tobillo. El barbero cirujano práctico probablemente seguía estas guías con cierto escepticismo silencioso. Los que vivían del cuerpo real aprendían rápido que el cuerpo real no siempre obedecía a los calendarios. Pero mantener la forma era importante. La forma daba legitimidad. La lanceta, el instrumento de la sangría, era más pequeña que la navaja de afeitar, más precisa, diseñada para hacer una incisión limpia sobre una vena superficial sin dañar el tejido circundante. La más común era la vena del codo, la misma que hoy usan los enfermeros para extraer sangre. El barbero presionaba con el pulgar justo debajo del punto de incisión para hacer que la vena se hinchara y se volviera visible bajo la piel. Luego cortaba. La sangre salía en un chorro oscuro que se recibía en un cuenco de cerámica o metal. ¿Cuánta sangre? Eso dependía del caso. Un hombre con fiebre alta podía perder varios litros en una sola sesión, práctica que hoy reconocemos como brutalmente contraproducente, que debilitaba al paciente en lugar de curarlo, pero que dentro de la lógica humoral tenía una coherencia perfecta. Si la fiebre era exceso de sangre, sacar sangre era la solución. La teoría era elegante. El resultado, con demasiada frecuencia, era la muerte. Pero no toda sangría mataba. Muchas personas sobrevivían y algunas incluso mejoraban, no por la sangría en sí, sino porque sus cuerpos eran lo suficientemente robustos como para recuperarse de ella. Y cuando alguien mejoraba, lo atribuía a la sangría. Cuando alguien moría, lo atribuía a la enfermedad. Esta asimetría en la atribución de causas es una de las razones por las que la sangría se mantuvo como práctica durante más de 15 siglos. El barbero cirujano también extraía dientes. Esta parte del oficio no está tan romantizada en las reconstrucciones históricas, probablemente porque es la más incómoda de imaginar. La extracción dental medieval era exactamente lo que suena, sin anestesia química, sin la precisión de los instrumentos modernos, sin la comprensión de la anatomía de las raíces que hoy es básica para cualquier dentista. El barbero usaba un instrumento llamado pelícano, por la forma curva de su extremo, o, más tarde, el forceps dental, para rodear el diente, aplicar palanca y arrancarlo. El dolor era completo, no había manera de evitarlo. Algunos barberos ofrecían alcohol, vino, cerveza fuerte, hidromiel, como anestésico rudimentario. Ayudaba algo, no lo suficiente, pero la alternativa era dejar la muela infectada. Y una infección dental sin tratar podía extenderse a la mandíbula, al cuello, al cerebro. Así que la gente se sentaba en la silla del barbero y apretaba los dientes que le quedaban y esperaba que terminara pronto. Lo que pocas veces se cuenta es la habilidad real que algunos de estos hombres desarrollaron, sin nombre en ningún libro de medicina, sin título, sin reconocimiento de ninguna institución, pero con años de práctica, con miles de extracciones realizadas, con el conocimiento acumulado de lo que funciona y lo que no. Ese conocimiento que no se escribe porque no hace falta, porque está en las manos. Había barberos cirujanos que eran, por cualquier medida práctica, mejores operadores que los médicos universitarios que los despreciaban. Fue durante las cruzadas que esta brecha entre el saber teórico y el saber práctico se volvió imposible de ignorar. En el campo de batalla, los médicos letrados diagnosticaban, los barberos cirujanos operaban, y en ese contexto brutal, heridas de lanza, cortes de espada, miembros que había que amputar antes de que la gangrena se extendiera, el hombre con la navaja y el bisturí improvisado era infinitamente más valioso que el hombre con los libros. Los registros de las cruzadas están llenos de menciones a hombres sin título, que salvaron vidas de maneras que ningún texto académico había previsto. Esta experiencia de campo, acumulada a lo largo de generaciones, fue lentamente dando forma a un conocimiento quirúrgico empírico que, mucho más tarde, en el Renacimiento, sentaría las bases de la cirugía moderna. Sí, figuras como Ambroise Paré en el siglo XVI, que comenzó como barbero cirujano antes de convertirse en el padre de la cirugía moderna, son la demostración más clara de este linaje.
el saber práctico del barbero medieval, directamente conectado con el avance científico del Renacimiento. Pero antes de llegar ahí, hay que entender qué pasó con la organización de estos hombres, porque los barberos cirujanos no eran figuras aisladas para siempre. En algún momento, se organizaron. Los gremios medievales eran la forma en que los artesanos de un mismo oficio se protegían entre sí, regulaban la calidad de su trabajo y negociaban su posición dentro de la sociedad. Los barberos formaron los suyos. En Francia, la comunidad de barberos cirujanos existe documentada desde el siglo XIII. En Inglaterra, la Fellowship of Surgeons se unió con los barberos en 1540 para formar el United Company of Barber Surgeons, una unión que refleja perfectamente la realidad de esos siglos. Los cirujanos necesitaban las manos hábiles de los barberos, y los barberos necesitaban la legitimidad de los cirujanos. Dentro de esos gremios se establecieron reglas precisas sobre quién podía practicar qué. En general, los barberos podían hacer sangrías externas, abrir venas superficiales, pero no cirugías internas. Y los cirujanos propiamente dichos, una categoría que fue tomando forma lentamente, tenían más libertad sobre el cuerpo, y los médicos universitarios, en teoría, supervisaban todo desde su posición elevada sin tocar a nadie. En la práctica, las fronteras eran porosas, las epidemias no respetaban jerarquías gremiales, y cuando la peste llegaba, y la peste llegó, y volvió a llegar durante todo el siglo XIV y más allá, cualquier hombre con conocimiento del cuerpo, y sin miedo excesivo a la muerte hacía lo que podía. Los barberos cirujanos estaban en las calles cuando las ciudades agonizaban. Identificaban síntomas, abrían los bubones, esas inflamaciones oscuras y dolorosas que aparecían en los ganglios, en un intento de drenar la infección. Morían ellos también, con frecuencia. Pero seguían. El báculo del barbero, ese poste con espiral de colores que todavía hoy vemos frente a las peluquerías, tiene su origen exactamente aquí. Los colores representan, en su interpretación más aceptada, el rojo de la sangre, el blanco del vendaje y el azul, presente en algunas versiones, de las venas. El poste en sí representaba el palo que el paciente apretaba durante la sangría para hacer que las venas sobresalieran. Era publicidad, era señal, era el equivalente medieval del letrero luminoso. Aquí vive el hombre que puede abrirte y cerrarte sin que te mueras. Ese símbolo ha sobrevivido casi intacto durante 800 años. Lo vemos hoy sin pensar en lo que significa. Pero cada vez que pasa alguien frente a una peluquería y ve girar ese poste, está mirando, sin saberlo, un eco directo de la Edad Media. Un signo de sangre y vendaje que se ha vaciado de su significado original hasta quedar como pura estética. Como tantas otras cosas que arrastramos del pasado sin saber de dónde vienen. La vida cotidiana del barbero medieval, fuera de la silla, fuera del local, era la vida de un artesano que había conseguido cierta estabilidad. No era rico. Los nobles y los grandes comerciantes tenían sus propios barberos personales, que viajaban con ellos y dependían directamente de su patrono. El barbero de barrio, el que atendía a la gente común, vivía de una economía menuda. Un par de monedas por el afeitado, un poco más por la sangría, o algo por el diente extraído. En las ciudades más grandes podía prosperar. En las aldeas pequeñas sobrevivía. Pero había algo más que el dinero. El barbero sabía cosas. En una sociedad donde la información circulaba lentamente, donde la mayoría de la gente nunca leía un documento en su vida, el barbero era un nodo de conexión. En su silla pasaban el campesino, el mercader, el clérigo menor, el soldado de regreso de alguna guerra. Cada uno traía noticias, de precios, de batallas, de enfermedades, de rumores sobre el señor del castillo cercano. El barbero escuchaba. No siempre hablaba, pero sabía. Y ese saber tenía valor en una economía de la información tan escasa como la medieval. Hay registros, en crónicas, en documentos de gremios, en correspondencia eclesiástica, de barberos que actuaron como intermediarios en disputas, que fueron testigos de acuerdos comerciales, que sirvieron como confidentes de hombres que necesitaban hablar con alguien que no los juzgara. La silla del barbero tenía algo de confesionario. El hombre que se sienta con el cuello expuesto, los ojos cerrados, entregando su vulnerabilidad física a otro, está en un estado de apertura particular. Los barberos medievales, los que vivían de las personas y no solo del oficio, aprendieron a aprovechar ese momento. Lo que nos lleva a algo que raramente se discute: el papel del barbero en la construcción de identidad masculina de su tiempo.
O si la masculinidad medieval, si podemos usar ese término sin anacronismo, estaba construida sobre marcadores físicos muy precisos, la postura, la voz, la forma de moverse con una espada, pero también la barba, el cabello, la presentación. Un hombre que llegaba sucio y descuidado a un encuentro importante comunicaba una cosa. Un hombre que llegaba recién afeitado, con el cabello cortado y ordenado, comunicaba otra. La diferencia podía importar en una negociación, en una audiencia con un noble, en un cortejo. El barbero era, entonces, el artista de esa construcción. Transformaba al hombre que llegaba en el hombre que necesitaba aparecer. Y esa función, estética, social, casi performativa, coexistía con la función médica sin que a nadie le pareciera contradictorio. El cuerpo era un proyecto, el barbero, el encargado de trabajarlo. Hay un momento que marca el punto de no retorno en la historia de los barberos cirujanos, y ocurre no en una sola fecha, sino en una acumulación de decisiones institucionales a lo largo de los siglos XV y XVI. La Iglesia, que durante siglos había tolerado, y en muchos casos dependido de, los barberos cirujanos dentro de los monasterios, comenzó a regular con más rigidez quién podía hacer qué sobre el cuerpo humano. El Cuarto Concilio de Letrán, en 1215, había ya prohibido a los clérigos practicar cirugías que implicaran derramamiento de sangre. Eso, en la práctica, trasladó todavía más responsabilidad hacia los laicos con habilidades manuales, es decir, los barberos. Pero con el Renacimiento llegó algo distinto. El cuerpo humano como objeto de estudio científico. Las disecciones, antes raras y casi clandestinas, se volvieron parte del currículum de las nuevas escuelas de medicina. Vesalius, en el siglo XVI, dibujó el cuerpo humano con una precisión que ningún texto antiguo había alcanzado. Y a medida que la anatomía se convirtió en ciencia, la cirugía comenzó a separarse del oficio del barbero. El proceso fue lento. En Inglaterra, el United Company of Barber Surgeons duró oficialmente hasta 1745, cuando los cirujanos se separaron definitivamente para formar su propia corporación. En Francia, pues el proceso fue similar. Los barberos quedaron del lado del cabello y la navaja, los cirujanos del lado del bisturí y la ciencia. La división que la Edad Media nunca había hecho, porque no la necesitaba, se volvió obligatoria. Y en ese momento, algo se perdió. No solo la figura del barbero cirujano, se perdió una forma de entender el cuerpo como totalidad, la superficie y el interior, la apariencia y la salud, el ritual cotidiano y la crisis médica, todo en manos de un mismo hombre que conocía a su comunidad por su nombre, que sabía qué enfermedades habían circulado el invierno anterior, que recordaba las caras de 3 generaciones de la misma familia. La especialización fue necesaria. La separación entre medicina y peluquería fue, en el largo plazo, un avance para la salud. Nadie con sentido común querría volver a que la persona que le afeita también sea quien le abra el abdomen. Pero algo se fue. La relación particular entre el hombre y su barbero, esa confianza sin nombre que cruzaba lo físico y lo íntimo, se fracturó. El médico quedó en un consultorio, el peluquero en otro, y el paciente tuvo que aprender a habitar 2 mundos distintos para atender lo que antes resolvía en un solo lugar. Hoy, cuando alguien entra a una barbería, esas barberías modernas que en los últimos años han recuperado el ritual, el cuero, la navaja de mango largo, el paño caliente sobre la barba, está buscando, sin saberlo completamente, una experiencia que trasciende el corte de cabello. Está buscando algo que la Edad Media entendía por defecto, que hacerse cargo del cuerpo es también hacerse cargo de la identidad, que el ritual tiene valor en sí mismo, que hay algo en entregarse a las manos de otro, en confiar el cuello expuesto a alguien que sabe lo que hace, que calma algo más profundo que el deseo de verse bien. El barbero medieval está en ese impulso, está en cada paño caliente que se aplica sobre una barba antes de la navaja, está en cada silencio que ocurre cuando el cliente cierra los ojos y deja de pensar en todo lo que tiene pendiente. Está en el poste que gira afuera, con sus espirales de rojo y blanco, que ya casi nadie sabe leer pero que todavía habla. Habla de sangre y de vendaje, de manos que curaban lo que podían con lo que tenían. De un hombre en un local pequeño, con un fuego en el rincón y una navaja de acero que comprobaba contra la luz, que era al mismo tiempo el peluquero, el médico, el cirujano y el confidente de toda una comunidad que dependía de él de maneras que hoy nos cuestan imaginar. El mundo cambió. La medicina avanzó, las profesiones se separaron y se especializaron y se llenaron de regulaciones y títulos y colegios profesionales.
Todo eso fue necesario. Y todo eso fue, en términos de salud colectiva, una mejora enorme sobre lo que había antes. Pero cuando te sientas hoy en una silla y sientes el vapor caliente en la cara y el silencio extraño que se instala cuando alguien más está a cargo de tu cabeza, y la navaja que empieza a moverse con esa precisión que no puedes ver pero que sientes, en ese momento, sin buscarlo, sin quererlo, sin saber que lo estás haciendo, estás tocando algo muy antiguo, algo que no desapareció del todo, algo que durmió en los gestos y en los rituales durante 800 años esperando a que alguien lo notara. La historia no siempre está en los libros. A veces está en las manos que te afeitan. A veces está en el vapor. A veces está, simplemente, en el peso familiar de una navaja que lleva siglos aprendiendo a no cortarte. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte. Este tipo de historia, detallada, construida con cuidado, que no simplifica ni reduce, requiere tiempo y dedicación. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete al canal para no perderte ninguna reconstrucción futura. Deja tu like si este video te aportó algo y cuéntanos en los comentarios. ¿Hay algún aspecto de la vida medieval que te gustaría que exploráramos la próxima vez? Tu comentario puede ser el próximo video. Este video es una reconstrucción histórica generada con inteligencia artificial, de carácter meramente ilustrativo. Las imágenes, escenas y representaciones mostradas son recreaciones basadas en fuentes históricas documentadas y no deben interpretarse como registros fotográficos o audiovisuales reales del periodo.